Una de las cosas que se prende fuego sin que haya ningún motivo externo son las pilas de carbón. Cuando se almacena carbón en cantidad en una, lo que se llama una cancha de carbón, y ese carbón está molido, se puede prender fuego y es muy difícil controlarlo porque requiere cantidades muy grandes de agua. Lo que se suele hacer es remover la parte que está encendida y ponerla a un costado para que se termine de quemar. También hay fenómenos que nosotros tenemos que controlar desde el punto de vista de la prevención, como son las superficies calientes. Superficies calientes, estamos hablando de cualquier temperatura por encima de los 20, en realidad es un poco más, podríamos hablar de los 40, 50 grados, pero es una fuente de ignición. El calor puede ser menor, pero depende del material combustible cercano, que esté sujeto a calentamiento espontáneo, a carbonización o a los incendios subsiguientes. Para prevenir el incendio, los conductos y tubos de humo, cualquier lugar, cualquier elemento que conduzca aire caliente, nosotros tenemos que controlarlo, especialmente si conducen gases a altas temperaturas, para que tengan espacio, para que no estén en contacto con elementos combustibles. También puede haber peligro de prevención en superficies de equipos que son calentados eléctricamente, porque las planchas, los calentadores, los aparatos eléctricos podrían causar un principio de incendio. Una de las formas de verificar siempre es la termografía, especialmente en equipos eléctricos, donde puede haber puntos calientes que me den lugar a algún principio de incendio o a la inflamación espontánea de algún equipo, cable, instalación, aceite o elemento que actúa de combustible. El calor producido por los tubos de vapor, el agua de alta temperatura o el vapor, tubos de humo, hornos, partes calentadas de un equipo de proceso, aparatos calentados eléctricamente, son elementos que producen principios de incendios industriales. La temperatura a la cual una superficie puede convertirse en fuente de ignición varía según la naturaleza del material combustible que esté cerca y del tiempo de exposición. Nosotros podemos tener un calentamiento a 40 o 50 grados durante muchos días de madera en contacto con algo caliente, se va resecando, va perdiendo humedad, y en algún momento, sin que haya ninguna condición de chispa o cosa por el estilo, se puede prender fuego. En general, los puntos calientes son aquellos que nosotros tenemos siempre que chequear para evitar la posibilidad de incendio. Aquí tenemos distintos circuitos eléctricos y algunos motores donde podemos ver con la termografía cuál es la temperatura muy alta que está dando, por ejemplo, un falso contacto. Tenemos tres fusibles. Estos dos están bien, pero este por alguna razón se está recalentando. Aquí se puede producir un cortocircuito o generar calor suficiente como para que prenda el cable y se produzca un cortocircuito. Y ahí tenemos un verdadero problema. También una cosa que genera fenómenos de ignición y que es muy difícil de controlar es la electricidad estática. En muchas operaciones se genera electricidad estática, pero las cargas se disipan porque se neutralizan sin llegar a ser peligrosas. Pero si los vapores inflamables o partículas que están cerca, están presentes, las chispas de estática pueden causar un fuego o una explosión. La generación de electricidad estática puede ser prevenida o controlada manteniendo alta humedad en un ambiente, como se hace en las textiles, o ionizando el aire para convertirlo en conductor de la electricidad y descargarlo a tierra. En general, la carga de electricidad estática se produce por fricción, por ejemplo, donde se lamina plástico, donde hay una rotativa, donde hay telas que están circulando, donde hay cualquier fenómeno de fricción puede haber electricidad estática. Lo importante es que esas cargas acumuladas en la banda, en la película, en lo que se esté moviendo, tienen que ser descargadas a tierra porque pueden tener tensiones de hasta 25 kilovolts, es decir, es como la chispa de una bujía, que si encuentra un elemento combustible cerca, puede encenderlo. Entonces tenemos que tener muy buenas puestas a tierra. Las cargas estáticas pueden ser eliminadas antes de que aumenten para causar chispas. Eso se elimina con una muy buena conexión a tierra, una puesta a tierra. También se generan cargas electrostáticas en el trasvase de líquidos, especialmente los que son muy inflamables, como el benzol o la nafta o los solventes,
entre recipientes que no están eléctricamente conectados y que son particularmente peligrosos, ya que estos líquidos son muy inflamables. Siempre que nosotros trasvasemos líquidos inflamables o se carguen de un camión a la cisterna o circulen por dentro de una cañería, tenemos que asegurarnos que esa instalación tiene un muy buen enlace eléctrico con el tanque, la cañería, la instalación, el equipo, la manguera de descarga y todo lo demás, y todo eso tiene que estar equiparado o equilibrado con una muy buena puesta a tierra. En general, el fluido de líquidos por una cañería genera electricidad estática lo suficientemente importante como para producir en algún momento la descarga de electricidad estática. También se producen los cambios de sección en el movimiento de un recipiente que tiene líquido que está moviéndose y se va cargando electrostáticamente. En general lo que se busca siempre es poner el equipo a tierra de forma tal de que cualquier electricidad estática que se genere en el bombeo de inflamable o de combustible se descargue y que haya una interconexión eléctrica, que es simplemente un cable con dos pinzas, entre el recipiente que se está descargando y el recipiente que se está cargando. Esto es tremendamente importante cuando esos líquidos son muy inflamables, los solventes, por ejemplo, los alcoholes y algunos de estos elementos. La electricidad estática nosotros la podemos percibir cuando vamos a una oficina o hay un lugar donde hay, por ejemplo, alfombra. La alfombra, al circular, simplemente nosotros nos transformamos en un capacitor, y cuando nos acercamos a alguien o agarramos una manija a una puerta o tocamos un mueble metálico, recibimos una gran descarga eléctrica. No nos va a matar, pero es bastante desagradable. Esa electricidad estática es la que puede prender los líquidos inflamables. También hay muchos procedimientos o muchos procesos donde aparecen materiales recalentados. Altas temperaturas en tanques, en hornos, en secadores, y esas temperaturas, si no están bien controladas, los líquidos inflamables o cualquier otro material combustible que se pueda recalentar y se pueda incendiar. Las llamas en sustancias recalentadas pueden propagarse rápidamente. El recalentamiento es una causa más de la mitad de todos los incendios y explosiones en hornos de pintura. Los hornos de pintura, como hay pintura que está flotando en el aire, hay buena ventilación de extracción y hay mucha electricidad estática, son lugares donde se pueden producir fenómenos de encendido o de explosión. También hay problemas cuando el calor se genera químicamente. Hay reacciones químicas que generan calor cuando se combinan entre sí dos o más productos, y entonces esas uniones químicas pueden ser endotérmicas, es decir, que absorben calor, o exotérmicas, es decir, reacciones químicas que pueden generar calor suficiente como para inflamar elementos próximos. Las reacciones químicas que desprenden calor no se limitan a laboratorios o industrias químicas. Hay muchos productos comunes que normalmente se utilizan para limpieza en el hogar que pueden generar estas reacciones. Por ejemplo, el aceite de pino, lo que nosotros conocemos como pinoluz, con la lavandina, son productos químicos que reaccionan muy fuerte y además liberan una cantidad de productos tóxicos. Si nosotros en casa mezclamos lavandina con pinoluz, lo que vamos a poder tener es una intoxicación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando esto además se hace industrial. Esas reacciones químicas desprenden vapores que nosotros en general no los vemos, pero que esos vapores son en muchos casos inflamables. Siempre tenemos que recordar la posibilidad de que un fuego se produzca muy despacito, va aumentando si no se lo controla y se produce un fuego incontrolado. En el caso de la prevención es muy importante contar con detectores o elementos que puedan detectar el fuego cuando apenas están produciendo partículas de combustión, humos visibles, llamas visibles o temperaturas muy altas. Los sistemas de detección y alarma nos evitan la posibilidad de que un fuego se descontrole. Siempre en la prevención de incendios nosotros tenemos que tener en cuenta algunos tips que son generales, pero que sirven desde el punto de vista de la prevención en forma inmediata. Por ejemplo, los sólidos
dentro de lo que son elementos sólidos, lo más importante es mantener orden y limpieza. Después, también es importante almacenar alternativamente productos combustibles y no combustibles. Por ejemplo, en un corralón yo puedo poner tablones, bolsas de cemento, latas con brea, arena y alguna otra cosa que pueda ser combustible. Entonces, si uno de esos elementos se prende en fuego, el fuego no se propaga. Ese mismo criterio hay que seguirlo para almacenamientos horizontales y verticales. Por ejemplo, en una pinturería yo pondría los elementos, las pinturas combustibles en un lugar y arriba le pongo látex. El látex, la base de látex es agua y entonces no propaga el fuego en forma vertical. Estivar siempre los elementos más combustibles en lugares alejados de la salida para no impedir la salida de las personas de esos depósitos. No hacer estivas demasiado altas o que se acerquen a los techos, ya que la temperatura a nivel de techo puede estar en 45 o 50 grados, especialmente en un día de verano, y hasta 60 también si es de chapa, y pueden calentar los elementos que están arriba y prenderlos fuego. Siempre hay que dejar espacio entre estivas o entre las estivas y las paredes para que se evite la circulación de aire caliente, permita refrigerar la estiva y no se propague el fuego. Siempre hay que evitar que la gente fume, suelde, tenga estufas o tenga calentadores en zonas destinadas a almacenamiento, porque ahí, si se la olvidan prendida o se ocultan atrás de una pila para fumar porque está prohibido, te dejan el cigarrillo y eso después se prende fuego. Siempre hay que tener en cuenta de no tapar o obstruir el acceso a los equipos contra incendios. Esto es fundamental porque cuando nosotros para llegar a un matafuego tenemos que pasar por arriba de una estiva, no llegamos nunca y siempre se va a prender fuego. También una forma de prevención es la sectorización de áreas de alto riesgo. Cuando tenemos una carga de fuego muy alta, nosotros podemos dividir ese depósito con paredes intermedias que tengan una buena resistencia al calor, a la temperatura, al fuego, para evitar la propagación del incendio. Siempre en lo que son estivas tenemos que dejar espacios entre una estiva y otra, y la altura máxima de la estiva tiene que estar a un par de metros, sería lo ideal, del techo, para que no se caliente la parte superior de la estiva. Siempre es importante que las estivas estén puestas en lugares que sean frescos, ventilados. En este caso son todas bolsas, pero podrían ser paquetes, podrían ser cajas, podrían ser cualquier otra cosa, y es válido igual. En el caso de los líquidos, la prevención pasa por evitar derrames y goteos. Recordemos siempre que cuanto más grande es el derrame, más grande va a ser el tamaño del fuego. Almacenar cantidades mínimas en un taller. Si yo necesito usar queroseno o algún combustible, tendré que tener una lata con 20 litros. No hace falta estivar o guardar 2 tambores de 200 litros de nafta dentro de un depósito porque es un peligro. Evitar el rociado y la pulverización, ya que se queman muy fácilmente. Usar siempre envases metálicos con tapa, o sea, ni botellas de plástico, ni botellas de vidrio que se caen y se rompen y se prende fuego. Siempre envases metálicos para almacenar líquidos combustibles de cualquier naturaleza. No guardar líquidos volátiles en armarios o espacios cerrados porque se forma una mezcla inflamable en el interior. Mantener los recipientes alejados de toda fuente de calor para que no se calienten y no se prendan fuego. Y fundamentalmente no soldar ni calentar tanques, recipientes o tambores que hayan contenido líquidos inflamables porque pueden explotar. Al calentarse, recordemos que adentro se forma una mezcla explosiva y esto puede terminar en un desastre. Los líquidos inflamables y los combustibles tienen que tener estas condiciones de seguridad para su almacenamiento. En el caso de los inflamables y combustibles también es importante no lavar la ropa ni la piel con hidrocarburos u otros inflamables, ya que al hacer que eso quede impregnado en la ropa y al acercarme a algo que está caliente o a una chispa se me puede prender fuego la ropa. Tenemos que crear la conciencia de no fumar en áreas de depósito o durante el manipuleo, trasvase o descarga de inflamables, sean líquidos o gases. No usar solvente o nafta para lavar los pisos, ya que se evapora y genera una gigantesca mezcla inflamable. Y en la casa, inclusive, no guardar ceras, alcohol, nafta, pintura, benzina, guarrazos, solventes en la cocina o en envases de vidrio o de plástico. Siempre es importante que la gente sepa dónde está el equipo contra incendio más cercano,
si es el indicado para ese tipo de riesgo y cómo se usa. Recordemos, como final de esta parte de líquidos inflamables, que los líquidos combustibles son aquellos que tienen un punto de inflamación, el flash point, por encima de 37.8 grados. Los que están por debajo de esa temperatura son inflamables. Los que están por arriba de esa temperatura son combustibles. Los inflamables serían, por ejemplo, nafta, solvente, benzina, aguarrás, alcohol, thinner. Los que están por arriba de esa temperatura de ignición serían aquellos que son más pesados, como el queroseno, el gasoil, el fuel oil, el diésel, y las pinturas. Pero este es un punto que es importante, 37.8 es la clasificación. Después vamos a ver que hay combustibles de clase 2, clase 3A, clase 3B, según la temperatura de inflamación, pero básicamente el punto importante son los 37,8. Del mismo modo que hay inflamables de primera, de segunda y de tercera. Este es el punto a tener muy en cuenta para cualquier tipo de almacenamiento.